Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de Academia Web. En el día de hoy te traigo un video acerca de las 5 cosas que a mí me hubiese gustado saber cuando inicié en el mundo de la programación. Estas son incógnitas que a mí se me ocurrieron en el momento que yo estaba iniciando. Yo no sabía ciertas cosas y este video va a ayudar muchísimo a las personas que están iniciando. Son cosas que en este momento yo puedo responderme a mí mismo, pero que en el momento que yo estaba iniciando en la programación tenía muchas dudas y no sabía cómo empezar. Entonces estas 5 cosas te van a ayudar a iniciarte sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de barreras al momento que estás iniciando en la programación, y empecemos con el video. La primera cosa que me hubiese gustado saber a mí cuando inicié en el mundo de la programación es que el lenguaje de programación no era lo más importante. No es necesario saber 3 o 5 lenguajes de programación, basta que elijas uno, que elijas el correcto. Y también voy a hacer un video en especial acerca de ese tema de cuál lenguaje de programación deberías escoger al principio, pero te voy a dar una pequeña introducción, y es que lo primero que tú tienes que entender es que debes aprender los fundamentos de la programación. No es enfocarte como que voy a aprender 3 o 5 lenguajes, basta con que hagas un solo lenguaje de programación. Entonces te saldrá la pregunta como que ¿cuál lenguaje de programación debería elegir? El lenguaje de programación que vas a elegir está basado en las oportunidades, ya sea de trabajo, de proyectos que puedes hacer en la universidad, las materias que vas a ver. Todo tiene que estar basado en lo que vas a usar en el futuro. También, si ya sabes qué carrera de la programación, en qué área de la programación te quieres desenvolver, hay ciertos lenguajes que te van a ayudar más que otros. Por ejemplo, si te quieres desenvolver en el desarrollo web, empieza con JavaScript. Si te quieres desenvolver, por ejemplo, en áreas como Machine Learning, te recomiendo Python. Y así sucesivamente. Voy a hacer un video en especial acerca de eso. Pero el primer error y la primera cosa que a mí me hubiese gustado saber es: enfócate en un solo lenguaje de programación, aprende las bases y luego en el futuro, si necesitas aprender otro lenguaje de programación, se te va a hacer mucho más fácil. El problema nunca es el lenguaje. El lenguaje de programación es simple sintaxis. Lo importante es la semántica, lo que significa lo que tú estás programando. Esa lógica de programación es lo que debes aprender al comienzo. La segunda cosa que a mí me hubiese gustado saber cuando estaba iniciando en el mundo de la programación era qué computadora debería usar. Mi computadora era suficientemente buena para correr todos los programas necesarios en la programación. Como no sabemos cómo es la programación en sí porque estamos comenzando, no sabemos si nuestra computadora va a ser suficiente. Pero te quiero decir de que realmente los programas que suelen correr, por ejemplo en el desarrollo web, son muy sencillos. Son programas que no son tan pesados, no tienes que descargar grandes cosas. Cuando ejecutas servidores realmente no es que te llena toda la RAM de tu computadora, cosas así. Entonces la buena noticia es que tu computadora muy probablemente es más que suficiente para empezar a programar. No necesitas grandes cantidades de RAM, grandes cantidades de almacenamiento, ni CPU. Eso sí, lo que te recomiendo es que tengas por lo menos una computadora 64 bits, porque normalmente ahora todos los programas están saliendo nada más para 64 bits, y si tienes una computadora muy vieja, muy probablemente es de 32 bits. Eso lo puedes revisar en tu sistema operativo y bueno, te lo dejo a ti. La tercera cosa que me hubiese gustado a mí saber antes de iniciar en el mundo de la programación es que debí haber comenzado antes, no debí haber esperado a la universidad. Hay muchas cosas que tú puedes empezar a estudiar por tu cuenta. No tienes que ir a la universidad para aprender a programar. Puedes aprender a programar desde tu casa, en tus tiempos libres, incluso en el autobús, con un libro. Hay muchas formas de aprender a programar. Yo no tenía idea, yo no comencé a programar antes porque por simple ignorancia. No sabía que existían recursos online muy fáciles de acceder, donde podía empezar a escribir mis primeras líneas de código. Yo esperé hasta la universidad para poder ver mi primera materia de computación, y después de ahí es que yo empecé a ver que se puede estudiar desde la casa, con cursos, etc. Entonces, mi recomendación es empieza lo antes posible. Si estás, por ejemplo, en bachillerato, que si estás en el colegio, lo que sea, empieza a estudiar desde tu casa, en tus tiempos libres, en vez de puro jugar videojuegos, ver películas, etc. Puedes empezar a estudiar desde tu casa. E incluso si tienes quizás 30, 40 años, etc., la edad que tengas, pero quieres hacer un cambio de carrera,
estás a tiempo porque realmente esta carrera se puede estudiar desde la casa. Hay carreras que no se pueden estudiar desde la casa y eso es una gran ventaja que nosotros tenemos en programación. Lo que necesitas es acceso a tu computadora y poco a poco vas a ir aprendiendo las bases para empezar en el mundo de la programación. Y esto me lleva al cuarto punto de las cosas que a mí me hubiese gustado saber, y es que la forma más fácil de comenzar en la programación es con cursos online. Y tú pensarás, ya viene César a vendernos otra vez Academia Web y todo este asunto. Pero antes de que pienses eso, realmente te quiero explicar el por qué. Cuando yo inicié en la programación, yo no tenía idea de que yo iba a montar un negocio acerca de venta de cursos online, de la educación, etc. Eso yo no tenía la más mínima idea. Eso sí, cuando yo empecé a hacer cursos, yo me di cuenta que era algo muy motivante, que podías ver resultados rápidos, que podías acceder a cursos gratuitos, también accedí a cursos pagos, pero lo importante es que desde mi casa yo me empecé a estudiar con profesores en línea, personas que llevaban experiencia, personas que no llevaban tanto, pero yo empecé como una esponja a adquirir todos estos conocimientos y esa es la misma forma que tú puedes hacerlo. Claro, yo tengo ahora Academia Web y estoy hablando del asunto, pero realmente en general te lo recomiendo como que estudia por internet. Puedes hacer cursos por YouTube, puedes comprarte cursos, puedes hacer cursos gratuitos, existen muchas plataformas. Obviamente te recomiendo Academia Web, pero como estamos comenzando y hay temas que quizás no están, entonces te recomiendo otros canales de YouTube que quizás lo haga en otro video, cuáles son los mejores recursos para aprender a programar hoy mismo. Pero lo que sí te quiero decir es que los cursos son la forma más fácil de comenzar. Lo único que tienes que hacer es prender tu computadora, conseguir un curso y empezar a hacerlo. De esa manera puedes iniciarte en la programación muy fácilmente. La quinta cosa que a mí me hubiese gustado saber cuando estaba iniciando en la programación es que yo no sabía cuán importante era saber Linux y la terminal de comandos. Sin la terminal de comandos no vas a poder instalar librerías, iniciar servidores, clonar repositorios y un sinfín de cosas que hay en la programación. Es vital que aprendas la terminal de comandos. También existe una terminal de comandos en Windows, sin embargo, Windows no es tan común en los ambientes de desarrollo en las empresas, en la universidad, etc. Windows normalmente es para la casa, para poner tus otros programas. Sí puedes hacer desarrollo en Windows, sin embargo, el saber Linux y la terminal de comandos te va a ayudar muchísimo. Tenemos un curso de introducción a la terminal en Academia Web, así que te motivo a que le eches un vistazo a ese curso. La forma más fácil de aprender Linux es que lo instales hoy mismo. No es tan difícil, sí tiene cierto nivel de dificultad, pero te voy a decir los pasos muy resumidos. Vas a ir hacia Ubuntu. Ubuntu es una distribución de Linux. De esa forma vas a poderte descargar la imagen. Esa imagen realmente es un archivo que vas a poder ejecutar. Entonces, ese archivo que te lo vas a descargar desde la página oficial de Ubuntu, lo vas a guardar en USB, un dispositivo de almacenamiento. Luego vas a hacer que tu computadora bootee, es decir, que inicie desde el dispositivo en vez de desde tu sistema operativo. Vas a poner que inicie o bootee desde tu USB y de esa manera la computadora va a acceder a ese archivo que descargaste y ahí vas a empezar una instalación. Ahí vas a dar prácticamente siguiente, siguiente, siguiente. La parte más difícil es de las particiones, eso lo puedes ver en otro tutorial. Y después vas a tener tu sistema operativo en tu computadora. Vas a tener tu Windows y vas a tener tu Linux sin ningún tipo de problema. A partir de ahí te vas a dar cuenta que Linux no es algo súper difícil. Te vas a dar cuenta que Ubuntu es una distribución muy parecida a Windows, que tiene las ventanas como estamos acostumbrados, tiene todos los botones como tú estás acostumbrado en Windows y es muy fácil de empezar con Linux en general, con la distribución de Ubuntu. Entonces te recomiendo que empieces a indagar cómo instalar Ubuntu en tu computadora y de esta manera vas a poder dar ese primer paso de aprender Linux hoy mismo. Y esas son las 5 cosas que a mí me hubiese gustado saber cuando estaba iniciando en el mundo de la programación. Si tienes cualquier duda, déjamelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.